Hoy hablaremos de una forma de invertir en el S&P 500 reciente, o al menos no tan antigua como los mismos ETFs, y lo mejor, prohibida en Estados Unidos. Y no sé tú, pero si algo es prohibido, a mí me interesa. Y yo soy Alejandro Lara, bienvenido a Mi Primer Millón. Y si te interesa este video, quédate porque hoy vamos a hablar de algo que se llama ETFs de acumulación. Comenzamos. Lo primero es aclarar por qué esta forma de inversión está prohibida en Estados Unidos, y no es que sea algo ilegal. De hecho, tú como ciudadano mexicano, y es lo que vamos a hacer, vas a poder entrar a GBM Plus e invertir desde aquí. Que por cierto, si no tienes una cuenta e ingresas mi código de referido, te van a regalar tu primera acción. Los detalles en la descripción. Pasa que la prohibición viene de una regulación. En Estados Unidos hay algo que se llama Regulated Investment Company, RIC, Sociedad de Inversión Regulada, y estas RIC, como podemos ver en esta entrada de Investopedia, incluyen entre otras a fondos mutuos, ETFs y REITs. Lo que nos interesa en el video son los ETFs, y aquí podemos ver que para cumplir con la regulación, las RIC deben distribuir un mínimo de 90% de su ganancia de capital, intereses o dividendos. En cambio, un ciudadano no estadounidense, o más bien los ETFs no estadounidenses, es decir, que están domiciliados en algún otro país, podrían no estar sujetos a esta restricción. Todo dependerá de la normativa del territorio. Por ejemplo, un ETF que está listado en el Reino Unido no está sujeto a esta restricción, y por lo tanto, en caso de que obtenga ingresos por dividendos, puede hacer dos cosas: reinvertirlos dentro del mismo ETF, es decir, no te los va a repartir a ti, o bien repartírtelos, hacer una distribución. Y justamente esto crea dos clases de ETFs: los ETFs de distribución, que te reparten los dividendos, y los ETFs de acumulación, que reinvierten ese dividendo en el mismo ETF. Esto es de lo que hablaremos hoy, y vamos a hacerlo con el índice más importante de Estados Unidos y del mundo, el S&P 500. Para esto, recordemos un poco los básicos. El S&P 500 es el índice bursátil más importante de Estados Unidos y del mundo, y es un valor numérico que nos muestra el comportamiento de las 500 empresas de mayor capitalización del mercado bursátil de aquel país. Velo de esta forma: si sabemos cómo se está moviendo este índice, vamos a saber de forma fidedigna cómo se está moviendo todo el mercado de Estados Unidos. Y Estados Unidos es, y probablemente lo seguirá siendo durante muchos años, la economía más grande del mundo. Y a mediados de 2022, su PIB representa nada más el 24.30% del PIB mundial. Casi la cuarta parte, de ahí su importancia. Y este índice fue creado en 1923 por la empresa Standard & Poor's Global. Y si entras a su página, vas a poder encontrar todos los documentos. Aquí el que nos muestra la metodología del cálculo, así como los métodos de ponderación, rebalanceo e incluso modificaciones sobre este índice. La última modificación que se le hizo fue en 1957. En ese año comenzó a incluir 500 empresas, y de ahí en adelante ha sido así. Siempre habrá 500 empresas, pero no son las mismas ni son estáticas. Algunas entran, algunas salen, ya que tienen que cumplir con ciertas condiciones. Incluso algunas pueden cambiar su ponderación, y con esto de ponderación nos referimos a que no todas tienen el mismo peso. Por ejemplo, las 10 más grandes representan el 26.58% del total del portafolio. Y como vamos a hablar de ETFs indizados al S&P 500, necesitamos analizar brevemente cuál ha sido su desempeño para ver de dónde viene el rendimiento, si es que viene del aumento en el precio o de los dividendos. Y para eso vamos a entrar a officialdata.org, y aquí vamos a poder simular una inversión de $100. Vamos a comenzar desde 1957, que ya te había platicado, es cuando el índice se reformuló para incluir 500 empresas, y vamos a concluir en la fecha actual. Como breve dato, este periodo que estamos analizando incluye a 5 recesiones económicas. Esto si consideramos que estamos viviendo la quinta de ellas, y no sabemos si vamos a la mitad, si ya pasó o si viene lo peor.
Y ahora sí, este es el resultado. Si hubiéramos invertido $100 en el S&P 500 a inicios de 1957, tendríamos $56,031. Pero esto es importante, bastante importante, de hecho es la clave del video. Esto suponiendo que reinvertiste todos los dividendos. Bajo esta suposición, el retorno de la inversión es de 10.14% cada año. Este rendimiento se puede considerar compuesto, ya que la bolsa de valores es una inversión que genera interés compuesto de forma automática. Por aquí amplió la información. Continuando, podemos ver que si no consideramos los dividendos, únicamente el cambio en el precio, tendríamos un rendimiento de 7.06% anual. Una mejor forma de verlo o de entenderlo es que la reinversión de los dividendos generó el 30.37% del rendimiento histórico del S&P 500. Casi la tercera parte del rendimiento proviene de la reinversión de estos dividendos, el poder del interés compuesto. Pero tú no tendrías que necesariamente reinvertir los dividendos, podrías verlo como un ingreso pasivo, lo que nos da a dos clases de inversionistas: aquellos que creen en la astrología y en el análisis técnico, los inversionistas que buscan un ingreso pasivo recurrente. Si tú eres uno de ellos, no hay más, necesitas un ETF de distribución que te reparta los dividendos. Pero si tú eres un inversionista de largo plazo que busca el crecimiento del capital y no eres ciudadano estadounidense, tú sí vas a tener dos opciones: los ETFs de distribución y reinvertir por tu cuenta los dividendos, o los ETFs de acumulación que hacen este trabajo por ti. Hasta aquí ya te puedes ir dando cuenta de hacia dónde va este video. Y antes de continuar, y espero no te moleste, vamos a una pequeña pausa capitalista que apoya este canal. Lo siguiente que necesitamos saber es qué es el SIC. Y de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, el Sistema Internacional de Cotizaciones es una plataforma que permite invertir en acciones y ETFs cuyos valores fueron listados en otras partes del mundo. Y esto es lo más importante: si compras algo en el SIC, tienes el mismo esquema fiscal que el mercado local, refiriéndose al mercado local como México. Y ni te preocupes por buscar el SIC o buscar un broker que te permita invertir en él. Todos los brokers mexicanos te permiten hacerlo. Entras a GBM, te vas a mercados y si buscas por ejemplo el ETF VOO, que originalmente se listó en Estados Unidos, lo vas a encontrar y está cotizando en el SIC. Y como ya vimos, lo haría bajo el mismo esquema fiscal, aunque esto último entre comillas, ya que al invertir en bolsa de valores tenemos dos formas de ganar dinero: enajenación de acciones y dividendos. Tienen su propio tratamiento fiscal, no es el mismo. Comenzando con la enajenación de acciones, es decir, la compra-venta de acciones, esta ganancia paga una tasa de impuesto del 10%. Y aquí sí es lo mismo. Aunque hayas comprado un ETF de Estados Unidos, como tú lo estás comprando en esta plataforma llamada SIC, te van a cobrar el 10% y no hay doble tributación. Pero con los dividendos sí es diferente, porque el dividendo es un pago que hace la empresa al accionista. Y por continuar con el ejemplo de VOO, este pago sí proviene originalmente de Estados Unidos. Posteriormente se envía a México para que tú lo recibas en tu broker nacional. Y si nos vamos a la normativa sobre este pago, que nos la da la IRS, que sería lo equivalente a Hacienda Pública, pero de Estados Unidos, aquí sí nos dice que si tú eres un ciudadano no estadounidense que obtiene una ganancia en aquel país, donde ya vimos que entra este pago de dividendo, y si no quieres presentar una declaración, te van a hacer una pequeña retención del 30% del pago. Aunque la IRS también es buena onda y nos dice: oye, la retención puede ser a una tasa menor si es que hay un tratado tributario y cumples los requisitos. Estados Unidos y México tienen un tratado tributario, no quiero hacerte bolas con esto, lo reclamas llenando un formulario que se llama W8BEN, por aquí te voy a dejar el video, pero para poner un ejemplo real con mi caso, Google es una empresa que es dueña de YouTube. Si tú haces un video en YouTube y le pones anuncios como creador, YouTube te va a hacer un pago. Realmente lo está haciendo Google, pero el pago se origina en Estados Unidos. Entonces yo lleno esta forma W8BEN, que en este caso el trámite es gratuito,
Y ya no me van a retener un 30%, ahora me van a retener un 10% y no tengo que presentar declaración en Estados Unidos. Me envían el pago a México. Lo mismo pasaría con los dividendos. Si tú llenas esta forma W8BEN, ya no te van a retener el 30% en Estados Unidos, ahora solamente va a ser el 10% y te van a enviar el restante a México. Y llegando a México, llega Hacienda y te va a decir: a mí también págame mis impuestos, y te va a quitar otro 10%. Ejemplo con números: si el dividendo fuera de $1 repartido por una empresa estadounidense, sin la forma de W8BEN te van a quitar 30 centavos y a México te van a llegar 70 centavos. Pero si tienes la forma W8BEN, nada más te van a retener 10 centavos y a México te van a llegar 90 centavos. Pero sobre este pago, Hacienda de México te va a retener otro 10%, 7 centavos y 9 centavos en cada caso, por lo que al final te quedarían 63 centavos u 81 centavos si tienes forma W8BEN. Pero eso no es todo. Una vez que presentas tu declaración anual, Hacienda también te va a decir: oye, los ingresos que ganaste por dividendos también tienes que sumarlos a tus demás ingresos y nuevamente pagarme impuestos. Y aquí puede variar la tasa, va desde un 1.32% hasta un 35%. Vamos a suponer una persona que paga una tasa de impuesto del 20%. Te quedarían ya sea 50.4 centavos si no tienes W8BEN o 64.8 centavos si es que sí tienes W8BEN. Así que de ese dólar de dividendo fácilmente te puede quedar menos de la mitad. Y es que, al menos en México, los dividendos son uno de los ingresos que tienen mayor carga fiscal. Así que aquí ya te vas dando cuenta que si tu estrategia es reinvertir los dividendos del ETF para generar interés compuesto, la mejor opción es que el ETF lo haga por ti. Para satisfacer dicha necesidad, se crearon estos ETFs de acumulación, pero están listados en países diferentes a Estados Unidos. Generalmente países europeos. Uno de esos ETFs que replica al índice S&P 500 se llama S&P 500 UCITS ETF Accumulating, cuyo ticker es VUAA. En este video lo vamos a llamar BUA por simplicidad. Y ese ETF es de la administradora de fondos Vanguard, la misma que tiene el ETF domiciliado en Estados Unidos VOO, que también replica al S&P 500, pero que en este caso es un ETF de distribución. Reparte los dividendos, por lo que vamos a comparar estos dos ETFs. Dato rápido: BUA se listó el 14 de mayo de 2019. Te puedes dar cuenta que es un ETF bastante joven, por lo que vamos a poder comparar muy pocos años. Sin embargo, ya notamos la diferencia. BUA, que es el ETF de acumulación, ya lleva una ventaja de 4.56% de rendimiento sobre su contraparte de distribución VOO. Esto en poco más de 3 años. Entonces, ¿nos vamos todos a invertir a BUA? Pues no tan rápido, porque la gráfica de VOO que estamos viendo no está ajustada a los dividendos. Esto significa que sí estamos viendo un menor rendimiento, pero en parte porque repartió efectivo que no vemos en la gráfica, repartió dividendos. Si ese efectivo lo hubiéramos reinvertido nuevamente dentro del ETF VOO, si no hubiera carga fiscal y si tampoco hubiera comisiones de compra-venta, las gráficas serían ajustadas y serían idénticas, o al menos muy similares. Pero en la práctica, si tú quieres hacer esta reinversión, sí vas a asumir un costo fiscal, que en México ya vimos que es demasiado alto, y además vas a asumir una comisión por compraventa de acciones, por lo que fácilmente en esa reinversión se te puede ir más del 50% del dividendo. Esto es realmente lo relevante. Y si nos vamos al precio, que no tiene nada que ver, pero simplemente para que veas que es un ETF bastante accesible, BUA se cotiza a unos $75, que son unos 1,500 pesos mexicanos. Este ETF tiene una comisión por administración de 0.07% anual contra el 0.03% de comisión anual de VOO. Pero aún con esta diferencia en el costo administrativo, ese ahorro en impuestos y comisiones de más del 50% del pago de dividendo hace que valga la pena
invertir en un ETF de acumulación. Repito, si tu estrategia es de crecimiento de capital. Como último punto, que el ETF reinvierta por ti los dividendos no significa que no va a pagar impuestos. Sí lo va a hacer, pero no es coincidencia que la mayoría de los ETFs de acumulación estén listados en países como Irlanda, ya que este es un país que tiene un tratado tributario con Estados Unidos y donde además la carga tributaria es muy pequeña. Incluso empresas estadounidenses que tienen operaciones en Europa declaran mayormente en este país sus ingresos. Paraísos fiscales para los millonarios, pero ese es otro video. Por último, si tú quieres buscar más ETFs de acumulación, que hay bastantes, lo que podemos hacer es entrar a la página de la Bolsa Mexicana de Valores. Vas a tener que descargar la lista de emisores, vas a elegir el mercado global, cuidando que el instrumento sea ETFs, y aquí vamos a encontrar todos los ETFs listados en el SIC. Ya dentro de este archivo, lo único que tendremos que hacer es eliminar a Estados Unidos, porque recuerda que ahí están prohibidos, pero no para ti. Y de esta lista reducida podemos identificar a los ETFs de acumulación porque van a ir acompañados de un diminutivo que dice ACC, acumulación, o directamente tienen en el nombre accumulating, y podrás notar lo que te comentaba, la mayoría de ellos listados en Irlanda. Así que aquí lo tienes. Creo que puedes hacer una investigación propia para determinar si un ETF de acumulación se adapta sobre todo a tu estrategia de inversión pasiva de largo plazo. Y recordarte que en el canal tenemos un curso gratuito para aprender a invertir en bolsa de valores. El último video que le agregamos fue el de los ETFs. Este video también va a formar parte de ese curso, y a partir de aquí vamos a ir revisando portafolios indizados para invertir en el largo plazo. Quizás no van a salir tan seguido porque este tipo de videos no tienen tanto alcance como lo podría tener un video de una inversión un poco más básica, y este canal necesita vistas porque tengo esa extraña necesidad fisiológica de comer, pero te aseguro que vamos a continuar con esa serie y que vamos a analizar muchos portafolios. Si quieres apoyarla, puedes hacerlo con tu like y dejando un comentario. Conclusión del video: si tú eres un ciudadano no estadounidense y tu estrategia de inversión es de largo plazo y de acumulación de capital, una mejor forma de invertir es un ETF de acumulación. Pero si tú lo que quieres es ese dividendo para reinvertirlo por tu cuenta, o bien para utilizarlo para otra inversión o para gastártelo, ahí sí no hay de otra, necesitas un ETF de distribución. Y en este canal también ya tenemos un video comparando cuál es el mejor ETF que reparte dividendos del S&P 500. Te lo voy a dejar por aquí. Ese video lo hizo un Alejandro más joven, pero considero que es uno de sus mejores videos. Y por último, si eres nuevo por aquí, te invito a considerar suscribirte picándole a este pequeño botón que vas a ver por aquí. Es gratis. Nos vemos en el siguiente video.